Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Isabel Cordero, y crucé la frontera hace un año. Vengo de Michoacán, de un pueblo donde ya no había trabajo. Mi esposo se había ido 2 años antes, mandaba dinero pero quería que estuviéramos juntos. Finalmente junté para pagar al coyote. Me uní a un grupo de 12 personas. Salimos de altar un domingo en la tarde. El coyote nos dijo que serían 3 días de camino, que siguiéramos sus instrucciones, que no nos separáramos. Pero la segunda noche algo pasó que ninguno esperábamos. Encontramos a alguien en el desierto, alguien que no debería estar ahí, y que nos siguió hasta que salimos, o hasta que logró lo que quería. El grupo era mixto, 5 mujeres incluyéndome, 7 hombres. El coyote se llamaba Ramiro, tipo serio de unos 35 años. Traía a otro hombre de ayudante, el chino. Salimos con mochilas ligeras, agua, algo de comida. Ramiro nos dio las reglas básicas. Caminamos de noche, descansamos de día, no hacen ruido, no prenden luces innecesarias. Si ven a la migra, se tiran al suelo. Yo los guío. Ustedes obedecen. Todos asentimos. El primer día fue duro. Calor intenso aunque era octubre. Sed constante. Pies que dolían. Pero todos aguantamos. Éramos gente trabajadora, acostumbrada al sufrimiento. Paramos como a las 6 de la mañana. Nos escondimos entre unas rocas grandes. Comimos. Dormimos un poco. Cuando oscureció, seguimos. La primera noche caminamos como 7 horas. Sin problemas. Sin ver a nadie. Solo desierto vacío. La segunda noche empezó diferente. Como a las 10, mientras caminábamos en fila, una mujer del grupo llamada Estela gritó: «¿Hay alguien ahí?». Señaló hacia nuestra derecha. Todos volteamos. A lo lejos, quizás 50 metros, había una figura, parada, quieta. Ramiro sacó su linterna, alumbró. Era una persona, una mujer, vestida con ropa clara, parada en medio del desierto, sola, sin mochila, sin nada, solo parada ahí, mirando hacia nosotros. «¿Quién es?», preguntó el chino. Ramiro no respondió. Caminó hacia ella. «Oiga, ¿está perdida? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió. No se movió. Ramiro se acercó más, como a 20 metros. Se detuvo. Alumbró directo hacia ella, y retrocedió rápido. Regresó corriendo con nosotros. «Nos vamos. Ahora. Síganme. Rápido». Su cara mostraba miedo. Real. «¿Qué pasa?», preguntó alguien. «Solo caminen. No volteen. No le hablen». Empezamos a caminar rápido, casi corriendo. Todos asustados. «¿Qué vio?», le preguntó el chino a Ramiro en voz baja. No tenía cara. Donde debería estar su cara solo había nada. Como borroso. No definido. El chino palideció. «La Llorona». Ramiro negó. «No sé qué es, pero no es humano. Y no debemos acercarnos». Caminamos durante 1 hora. Sin parar. Sin voltear atrás. Finalmente Ramiro nos dejó descansar. Todos jadeando. Asustados. Miramos hacia atrás. La figura seguía ahí. En la distancia. Exactamente a la misma distancia que antes. Como si hubiera caminado con nosotros. Manteniendo la misma separación. «¿Nos está siguiendo?», preguntó Estela. Ramiro no respondió. «Descansen 10 minutos. Luego seguimos». Esos 10 minutos nadie descansó realmente. Todos mirábamos hacia la figura, quieta, observándonos. Cuando reanudamos la marcha, ella también se movió, siempre manteniendo la misma distancia, 50 metros. Ni más cerca, ni más lejos. Como si hubiera una línea invisible que no cruzaba, pero tampoco se alejaba. Solo seguía. «¿Qué quiere?», preguntó un hombre llamado Javier. Ramiro no sabía. En el desierto hay cosas, espíritus, apariciones. Algunos dicen que son almas de gente que murió cruzando, otros que son algo más viejo, más oscuro. Lo importante es no provocarlos, no acercarse, solo seguir caminando. Eso hicimos, durante horas. La figura siempre detrás,
siempre a la misma distancia. Como a las 3 de la mañana paramos a descansar otra vez. La figura se detuvo también. Una mujer del grupo, Carmen, empezó a rezar en voz alta: Padre nuestro que estás en los cielos. Otros se unieron. Yo también. Rezamos el rosario completo. La figura no se movió. Cuando terminamos, seguimos caminando. Ella también. Al amanecer, Ramiro nos llevó a escondernos. Un área con arbustos grandes donde podíamos estar a la sombra. Descansen. Vamos a quedarnos aquí todo el día. Nos acomodamos. Exhaustos. Asustados. Miré hacia donde había estado la figura. Ya no estaba. Con la luz del día había desaparecido. Se fue, dije. Ramiro negó con la cabeza. No se fue. Solo está esperando que oscurezca. Volverá. Intenté dormir. No pude. Seguía viendo en mi mente esa figura. Sin cara. Solo un borrón donde debería haber ojos, nariz, boca. ¿Qué era? ¿Qué quería de nosotros? Como a las 5 de la tarde empezó a oscurecer. Ramiro nos preparó. Vamos a caminar toda la noche, sin parar. Necesitamos llegar a la zona de recogida. Una vez ahí estaremos seguros. ¿Seguros de qué?, preguntó Javier. De lo que sea que nos está siguiendo. Cuando cayó la noche completamente, empezamos a caminar. Como a los 20 minutos, Estela gritó: Ahí está. La figura estaba de vuelta. Misma posición. 50 metros atrás. Siguiéndonos. Ramiro maldijo: Ignórenla, solo caminen. Pero era imposible ignorarla, sabiendo que estaba ahí, siguiéndonos, esperando. Que, como a medianoche, algo cambió. La figura se acercó. Ya no estaba a 50 metros. Estaba a 40. Se está acercando, susurró el chino. Ramiro lo notó. Caminen más rápido. Aceleramos el paso. Pero la figura también. Ahora a 30 metros. Podíamos verla mejor. Era definitivamente forma de mujer, pero su ropa era extraña, vieja, como de otra época. Y su cara, esa cara sin rasgos, solo un óvalo borroso, sin detalles. Estela empezó a llorar. ¿Qué quiere? ¿Por qué nos sigue? La figura se acercó más. 20 metros. Alguien gritó: Corramos. Ramiro gritó más fuerte: No, no se separen. Mantengan la formación. Pero 2 personas no escucharon. Un hombre y una mujer joven salieron corriendo hacia otra dirección, alejándose del grupo. Ramiro les gritó que regresaran. No lo hicieron. La figura se detuvo. Pareció decidir. Luego se movió. Rápido. Muy rápido. Hacia los 2 que corrían. En segundos los alcanzó. Los vimos caer. Gritar. La figura sobre ellos. No podíamos ver qué les hacía. Solo sus gritos. Terribles. Que duraron menos de 1 minuto. Luego silencio. La figura se paró. Se volteó hacia nosotros. Y empezó a caminar de regreso. Hacia el grupo. ¡Corran!, gritó Ramiro. Todos corrimos. Dispersados. Yo corrí sin dirección. Solo alejándome. Escuchaba a otros corriendo cerca. Gritos. Confusión. Corrí durante no sé cuánto tiempo. Hasta que no pude más. Me tiré al suelo. Detrás de unos arbustos. Tratando de no hacer ruido. Escuchando. Solo escuchaba mi corazón. Mi respiración agitada. Pasaron minutos. Tal vez 1 hora. Lentamente me asomé. No veía a nadie, ni al grupo, ni a la figura. Solo desierto vacío. Estaba perdida. Sola. En medio de la noche. Con algo ahí afuera. Algo que había atacado a 2 personas. Sentí pánico absoluto. Quise gritar. Llamar a los demás. Pero tenía miedo de atraer a esa cosa. Me quedé ahí. Escondida. Hasta que empezó a amanecer. Con la luz me sentí un poco mejor. Me paré. Miré alrededor. Vi algo a lo lejos. Gente. Caminando. Era parte del grupo. Corrí hacia ellos. Era Ramiro, el chino, Estela y otros 4. 8 en total. De 12. ¿Los demás?, pregunté. Ramiro negó con la cabeza. No sé. Se dispersaron.
Solo encontré a estos. Seguimos caminando, todo el día, buscando la ruta correcta. Ramiro estaba desorientado. La huida nos había sacado de camino, pero finalmente, al atardecer, vio algo que reconoció. Por ahí, esa loma. Ya sé dónde estamos. Llegamos a la zona de recogida como a las 8 de la noche. Una carretera secundaria. Una camioneta estaba esperando. Subimos, agotados, traumatizados. El conductor preguntó por los demás. ¿Eran 12? Ramiro solo dijo: pasaron cosas, vámonos. No hizo más preguntas. Nos llevó a Phoenix. Nos dejó en una casa de seguridad. Desde ahí contacté a mi esposo. Me recogió al día siguiente. Nunca supe qué pasó con los otros 4 que se perdieron. Si lograron salir solos. Si los encontró la migra. O si esa cosa los encontró primero. Llevo 1 año aquí. Trabajo limpiando casas. Vivo con mi esposo. Vida normal. Pero no puedo olvidar esa noche. Esa figura sin cara que nos siguió. Que esperó. Que atacó cuando tuvimos miedo. Cuando corrimos. Como si se alimentara de nuestro pánico. Ramiro me dijo después, por teléfono, que en todos sus años como coyote, había visto cosas raras. Pero esa fue diferente. Esa cosa eligió seguirnos. Eligió aterrarnos. Y cuando 2 corrieron, cuando mostraron miedo total, ahí atacó. Como si eso era lo que esperaba. No sé qué era. Fantasma de migrante muerto. Espíritu del desierto. Algo más antiguo. Lo único que sé es que el desierto no solo mata con calor y sed. A veces mata con miedo. Con cosas que no entendemos. Que están ahí. Esperando. Y que los que cruzan, los que nos arriesgamos, no solo enfrentamos la migra o los elementos, enfrentamos algo más, algo que no aparece en ningún mapa, pero que está ahí, siempre, siguiendo, observando, esperando el momento perfecto, el momento cuando el miedo te vence, y entonces actúa, y no hay escape. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Tomás Ruiz, y crucé la frontera hace 3 años. Vengo de Oaxaca, de una comunidad donde no había oportunidades. Mi primo ya estaba en Los Ángeles. Me dijo que había trabajo. Pagué a un coyote. Me uní a un grupo pequeño, 6 personas. Lo que no sabíamos era que el coyote que contratamos no era quien decía ser, y que el camino que nos iba a llevar no era hacia Estados Unidos, era hacia otro lugar. Un lugar del que casi no salimos, y del que uno de nosotros nunca regresó. Nos reunimos en Mexicali un jueves en la tarde. El coyote se presentó como Martín, como de 50 años, fornido, con acento norteño. Yo los cruzo seguros. Conozco rutas que la migra no vigila. 3 días máximo. Y están del otro lado. Éramos 6. Yo, 2 hermanos de Guerrero que se apellidaban García, una mujer de Veracruz llamada Norma, y una pareja joven de Puebla, Luis y Ana. Todos pagamos dinero que nos costó años juntar. Salimos a las 8 de la noche. Martín manejó una camioneta vieja. Nos llevó por carreteras secundarias. Como a las 10 llegamos a un punto donde dejó la camioneta. Desde aquí caminamos, como 5 horas hasta el punto de cruce. Bajamos. Empezamos a caminar. El área era diferente a lo que esperaba. No era desierto abierto. Había más vegetación, árboles bajos, matorrales densos. El terreno era irregular. Como a la hora de caminar, uno de los hermanos García, el mayor, le preguntó a Martín: ¿seguro vamos bien? Esto no parece la ruta normal. Martín se detuvo. Volteó. Su cara mostraba una expresión extraña. ¿Me estás cuestionando? No. Solo pregunto. Yo sé lo que hago. Si no confías, regrésate. El hermano se calló. Seguimos caminando. Pero algo en el tono de Martín me inquietó. Como a las 2 de la mañana llegamos a un lugar que me heló la sangre. Había construcciones, ruinas de lo que parecían haber sido casas, varias, como un pueblo abandonado, pero raro. Las estructuras estaban quemadas, destruidas, paredes caídas, techos colapsados, todo cubierto de vegetación que había crecido sobre las ruinas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Norma. Un pueblo viejo, abandonado hace años.
Vamos a descansar aquí hasta que amanezca. Es seguro. No se sentía seguro. Se sentía mal. Equivocado. Pero estábamos cansados. Hambrientos. Entramos a una de las estructuras que todavía tenía algo de techo. Nos sentamos en el piso de concreto roto. Martín sacó comida, pan, agua. Compartimos. Mientras comíamos, miré alrededor. En las paredes había marcas, como quemaduras, y algo más. Manchas oscuras, que parecían sangre vieja. Muchas. ¿Qué pasó aquí?, le pregunté a Martín. Guerra de narcos. Hace como 10 años. Masacraron a todo el pueblo. Quemaron las casas con la gente adentro. Nadie volvió. Ana, la chica joven, empezó a llorar. No quiero estar aquí. Este lugar da miedo. Martín se molestó. ¿Miedo? Deberían tener miedo de la migra. Esto es solo un lugar vacío. Los muertos no hacen nada. Pero su insistencia en que era seguro solo me hizo sospechar más. Intentamos dormir. Yo no pude. Escuchaba cosas. Sonidos. Como pasos. Alrededor de la estructura. Crujidos. Susurros. Pensé que era el viento. O animales. Pero sonaba como voces. Muchas voces. Hablando bajo. No podía entender las palabras. Solo el murmullo. Miré a los demás. El hermano menor García también estaba despierto, mirando hacia la entrada. ¿Lo escuchas?, me susurró. Asentí. Son solo sonidos del lugar, dijo Martín desde su esquina. Pero él también estaba despierto, alerta, como a las 5 de la mañana, cuando empezaba a amanecer. Martín nos levantó. Vámonos. Tenemos que seguir. Salimos de la estructura, y entonces vimos algo que nos dejó sin aliento. Las otras ruinas, las que habíamos pasado la noche anterior, ahora se veían diferentes. Había gente, parada en las entradas, mirando hacia nosotros, como 20 personas, hombres, mujeres, niños, todos quietos, solo observando. ¿Quiénes son?, preguntó Luis. Martín no respondió. Empezó a caminar. Rápido. Síganme. No les hablen. No volteen. Pero no podíamos no voltear. La gente nos seguía con la mirada. Sus caras. Algo estaba mal con sus caras. Estaban quemadas, desfiguradas, piel negra, ojos blancos, como víctimas de fuego. Son ellos, susurró Norma, los que murieron aquí. Caminamos rápido, casi corriendo. La gente no nos siguió, solo nos miraba, hasta que salimos del pueblo. Cuando volteé atrás, ya no había nadie. Las ruinas estaban vacías otra vez, como si nunca hubiera habido gente. ¿Qué fue eso?, exigió el hermano mayor. Nada. Imaginación, dijo Martín. Pero todos sabíamos que no era imaginación. Habíamos visto lo mismo. Seguimos caminando durante horas. El sol salió. El calor aumentó. Pero algo estaba mal. Martín parecía perdido. Revisaba su GPS. Murmuraba. ¿Estamos perdidos?, preguntó Luis. No. Solo. Tomando otra ruta. Pero era obvio que no sabía dónde estábamos. Empecé a sospechar. ¿Y si Martín no era coyote real? ¿Y si solo nos había estafado? ¿Nos había traído a este lugar perdido para robarnos y dejarnos? Como al mediodía paramos a descansar. El agua se estaba acabando. Hacía calor insoportable. Martín nos dijo que siguiéramos un poco más. Hay un pozo. Agua. Como a 1 hora. Seguimos. Pero después de 2 horas no había pozo. Nada. Solo más vegetación. Más terreno difícil. Ana colapsó. No puedo más. Luis la ayudó. Le dio su agua. Pero él también se veía mal. El hermano mayor confrontó a Martín. Nos trajiste a propósito aquí. Nos estafaste. Admítelo. Martín sacó un cuchillo. Cállate. Yo sé lo que hago. Pero su voz temblaba. Él también estaba asustado. Perdido. Nos dimos cuenta. Estábamos siguiendo a alguien que no tenía idea de dónde estábamos. Que tal vez nunca había sido coyote. Solo un estafador. Y ahora estábamos perdidos. En un lugar que ni siquiera sabíamos dónde era. Esa noche no encontramos refugio. Dormimos bajo los árboles. Sin agua. Sin comida.
Martín desapareció como a las 3 de la mañana. Simplemente se fue. Nos abandonó. Despertamos y no estaba. Ni su mochila. Nada. Nos dejó. Los 6 quedamos solos. Perdidos. Sin guía. Sin agua. Sin saber hacia dónde ir. El hermano mayor tomó el mando. Vamos hacia donde sale el sol. Eventualmente encontraremos carretera. O pueblo. Algo. Caminamos todo el día siguiente. Ana empeoró. Fiebre. Deshidratación. No podía caminar. Luis la cargaba. Pero él también se debilitaba. Como al atardecer, encontramos algo. Una carretera. Vieja. Pavimento roto. Pero carretera. Seguimos por ella. Hacia el norte según el sol. Como a las 8 de la noche vimos luces. Un pueblo. Pequeño. Llegamos. Había gente. Real. Viva. No fantasmas. Pedimos ayuda. Nos dieron agua. Comida. Llamaron a servicios de emergencia. Ana fue hospitalizada. Nosotros fuimos procesados. Estábamos en México todavía. Como a 100 kilómetros de la frontera. En dirección completamente equivocada. Martín nos había llevado hacia el interior, no hacia el norte. Nunca supimos por qué, si fue estafa, si estaba loco, si él mismo estaba perdido desde el principio. Nos deportaron eventualmente, pero yo volví a intentar, con un coyote real esta vez. Recomendado. Logré cruzar. Ahora estoy en Los Ángeles. Trabajo en construcción. Vida honesta, pero nunca olvidaré ese pueblo quemado. Esas personas con caras desfiguradas que nos miraban. Y la sensación de estar completamente perdido. A merced de alguien que no sabía lo que hacía. Es el miedo más profundo. No saber dónde estás. No saber si vas a salir. No saber si las cosas que ves son reales o no. Los hermanos García también lograron cruzar. Meses después, nos encontramos aquí. A veces hablamos de esa experiencia, de Martín que nos abandonó, del pueblo fantasma, de cómo casi morimos por confiar en la persona equivocada, y de cómo, a veces, el peligro no es solo físico, es también enfrentar lugares que no deberían existir, lugares donde los muertos todavía caminan, donde el pasado violento dejó marcas que nunca se borran, y donde los vivos que pasan son solo visitantes no bienvenidos, en un mundo que ya no les pertenece. Vamos con la tercera historia. Me llamo Tomás Gutiérrez, tengo 34 años, y soy de un pueblo pequeño en Michoacán. Hace 2 años intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos, no por aventura, ni por ambición desmedida. Mi hija necesitaba una operación que no podíamos pagar. Los hospitales públicos tenían lista de espera de 2 años. Privados costaban lo que yo no ganaría en 10 años trabajando en el campo. Mi esposa lloraba cada noche viendo a nuestra niña sufrir. Así que tomé la decisión. Juntaría dinero, pagaría a un coyote, cruzaría, trabajaría lo necesario y regresaría con el dinero. Simple. O eso pensé, porque lo que viví en el desierto durante esos 3 días de caminata me persigue cada noche. No fue el calor, no fue el cansancio, fue lo otro, lo que vive en ese desierto, lo que espera a los que se pierden. Pagué dinero que pedí prestados a familiares. Me junté con el grupo en Altar, Sonora. Éramos 16 personas, hombres, mujeres, hasta 2 chavos de apenas 17 años, todos con la misma historia, necesidad, desesperación, sueños. El coyote se llamaba Memo. Un tipo de 40 y tantos, curtido, que conocía el desierto como su casa. Van a caminar 3 días, nos dijo. Nada de quejarse, nada de quedarse atrás. El que no puede seguir el paso se queda. No voy a arriesgar al grupo por uno. Todos asentimos. Salimos una noche de julio. El calor del día todavía radiaba del suelo. Cada uno llevaba una mochila con agua, comida enlatada, ropa extra. Memo llevaba GPS y un radio. Caminamos en fila india, sin luces, guiados solo por la luna. Las primeras horas fueron difíciles pero manejables. El terreno era plano, arenoso. Avanzábamos bien. Memo nos hacía descansar cada 2 horas. 5 minutos, tomar agua, seguir.
Al amanecer del primer día nos escondimos bajo unos arbustos. Aquí descansamos hasta que oscurezca, dijo Memo. Nada de moverse, nada de hacer ruido. La migra patrulla en el día. Dormimos poco. El calor era insoportable. Más de 40 grados. Sudábamos hasta el agua que tomábamos. Algunos vomitaban, otros temblaban de agotamiento. Pero aguantamos. Cuando oscureció, seguimos. La segunda noche fue peor. El terreno se volvió rocoso, subidas y bajadas, espinas que atravesaban la ropa. Una señora se torció el tobillo. Memo la revisó. ¿Puedes caminar? Sí, solo despacio. Pues apúrate porque no te vamos a cargar. Sonó cruel, pero era la realidad. O caminabas o te quedabas. Ella siguió, cojeando, mordiéndose los labios del dolor. Como a las 3 de la mañana, uno de los chavos jóvenes empezó a delirar. Tengo sed, mucha sed. Todos tenemos sed. Toma agua y haz silencio, le dijo Memo. Ya no tengo agua. ¿Cómo que no tienes? Te di 4 botellas. Me las acabé. Memo lo alumbró con una linterna pequeña. El chavo había tomado toda su agua en mediodía. Eres un idiota. Ahora vas a tener que racionar la de los demás. Y eso significa menos para todos. Compartimos agua con él, pero con resentimiento. Ese error podía costarnos a todos. Seguimos caminando. El chavo empezó a quedarse atrás. «Apúrate», le gritaba Memo. «No puedo. Estoy muy cansado». «Pues te quedas. No me dejen. Por favor». Su amigo regresó por él. Lo ayudó a caminar. Pero eso los atrasaba. A los dos, al amanecer del segundo día, los 2 chavos ya no estaban con el grupo. ¿Dónde están?, preguntó alguien. Memo miró hacia atrás. Se quedaron muy atrás. Si no pueden seguir el paso, es su problema. ¿Los vamos a dejar? Sí. Tienen agua. Tienen GPS en sus celulares. Pueden regresar o seguir a su ritmo. Pero nosotros no nos detenemos. Esa decisión me perturbó. Pero entendí. En el desierto es supervivencia. No puedes salvar a quien no se puede salvar a sí mismo. Descansamos ese día bajo unas rocas. El calor era infernal. Más de 45 grados. Tomábamos sorbos pequeños de agua. Ya íbamos a la mitad de nuestras reservas. Mañana en la noche llegamos al punto de recogida, dijo Memo. Una camioneta nos recogerá y nos llevará a Phoenix. Ahí se separan, y cada quien toma su camino. Esa noche, la tercera, todo cambió. Estábamos caminando por un valle entre 2 cerros cuando escuchamos algo. Un grito, lejano pero claro. Un grito de terror. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien. Memo se detuvo. Escuchó. Otro grito. Más cerca. Probablemente coyotes atacando algo, dijo. O alguien en problemas. No es nuestro problema. Seguimos. Pero los gritos continuaron. Y entonces escuchamos palabras. Ayuda. Ayúdenme. Era una voz de hombre. Desesperada. Varios del grupo miramos a Memo. Alguien necesita ayuda. Y nosotros necesitamos llegar. No vamos a desviarnos. ¿Y si son los chavos que dejamos? Memo lo pensó. No son ellos. Esta voz viene de otra dirección. Probablemente es una trampa. Asaltantes que se hacen pasar por gente en problemas para que nos acerquemos y robarnos. ¿O es alguien que realmente necesita ayuda? Memo me miró con enojo. ¿Quieres ir a averiguarlo? Ve. Pero solo. El grupo sigue. Dudé. Pero esa voz sonaba tan desesperada. Voy a revisar rápido, los alcanzó. Memo negó con la cabeza. Si no vuelves en 10 minutos, seguimos sin ti. Asentí. Caminé hacia donde venían los gritos. Ayuda. Estoy atrapado. Seguí la voz. Subí una pequeña colina. Al otro lado había un barranco. Y abajo, como a 5 metros, había alguien, un hombre tirado. No podía ver bien en la oscuridad. ¿Está bien?, grité. Me caí. No puedo moverme. Ayúdame a subir. Busqué una forma de bajar. Era empinado, pero había rocas donde apoyarme. Empecé a bajar con cuidado. Cuando llegué abajo, me acerqué al hombre, y lo que vi me heló la sangre. No era un hombre, o ya no lo era. Era un cadáver,
momificado por el sol, la ropa hecha jirones, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, pero su boca se movía. «Ayúdame a subir». La voz salía de ese cuerpo muerto. Grité y retrocedí. Me resbalé. Caí. El cadáver se movió. Gateó hacia mí. «No me dejes aquí. Por favor. Llevo tanto tiempo solo». Me levanté temblando. Trepé las rocas lo más rápido que pude. Detrás de mí, escuchaba el raspar de huesos contra piedra. Ese cosa trepando también. Llegué arriba. Corrí hacia donde había dejado al grupo. Pero no estaban. Habían seguido. «Memo. Esperen», grité corriendo en la dirección que habían tomado. No los veía. Estaba solo en la oscuridad. Y detrás de mí, escuchaba pasos. Muchos pasos. Miré hacia atrás. Había más figuras saliendo de entre las rocas. Cadáveres caminando. Gente que había muerto en el desierto. Migrantes que no lo lograron. Todos moviéndose hacia mí. «No nos dejen. Ayúdennos. Queremos ir a casa». Sus voces se mezclaban en un coro horrible. Corrí sin parar. Tropezaba, caía, me levantaba, hasta que vi luces adelante. El grupo. Los alcancé jadeando. Memo me vio llegar. «¿Qué pasó? ¿Por qué gritas?» Hay muertos. Caminando. Muchos». El grupo me miró como si estuviera loco. «¿Muertos caminando?» «Sí. Los vi. Vienen hacia acá». Memo alumbró hacia atrás con su linterna. No había nada. Solo desierto vacío. «Estás deshidratado, viendo cosas». «No. Los vi. Eran reales». Memo me dio agua. «Toma. Y cálmate. No hay nada ahí». Pero yo sabía lo que había visto. El resto de la noche caminé mirando constantemente hacia atrás, esperando verlos. Pero no aparecieron. O tal vez solo los podía ver yo. El que se había separado del grupo, el que había entrado en su territorio. Llegamos al punto de recogida al amanecer. La camioneta estaba ahí. Subimos todos. Nos llevaron a Phoenix. De ahí cada quien siguió su camino. Yo trabajé 3 meses en construcción. Junté el dinero. Regresé a México. Pagué la operación de mi hija. Ella está bien ahora, pero yo no. Cada noche sueño con ese desierto, con esas voces, con ese cadáver que me pedía ayuda. Y me pregunto cuántos más hay ahí. Cuántos migrantes murieron solos, asustados, desesperados. Y si sus espíritus siguen ahí, atrapados, pidiendo ayuda que nunca llega, esperando ser encontrados, esperando ir a casa. Esa es la verdadera tragedia del desierto. No solo los que mueren, sino los que quedan atrapados entre la vida y la muerte. Para siempre. Historia 4. Me llamo David Reyes, tengo 39 años y soy de Guanajuato. Hace 5 meses intenté cruzar la frontera con un grupo de 14 personas. Pagamos a un coyote que nos prometió llevarnos por una ruta segura. 3 días de caminata, nos dijo. Nada complicado si seguíamos sus instrucciones. Ese hombre nos cobró muy caro, y a cambio, nos llevó directo al infierno. No por traición, no por maldad, sino por algo mucho peor: incompetencia. Ese hombre no conocía el desierto como decía, se perdió, y durante 2 días completos caminamos en círculos sin saberlo, hasta que el agua se acabó, y la desesperación se apoderó de nosotros. Lo que vivimos en esas horas finales me persigue todavía, la forma en que la esperanza se convierte en pánico, y el pánico en locura. Nos juntamos en Altar, Sonora. El coyote se presentó como Gustavo, un hombre de unos 50 años, barba gris, complexión fuerte. Llevo 15 años haciendo esto, nos dijo. Conozco el desierto como la palma de mi mano. Si hacen lo que les digo, llegamos sin problemas. Todos le creímos. Pagamos. Compramos provisiones como nos indicó. 4 litros de agua por persona. Comida enlatada. Ropa extra. Salimos un viernes por la noche. Las primeras horas fueron normales. Caminábamos en fila. Gustavo al frente con su GPS y su brújula. El terreno era plano, fácil de caminar. Vamos bien, decía cada cierto tiempo. A este paso llegamos en 2 días y medio. La gente se animaba. Conversaban en voz baja. Algunos hasta bromeaban. Yo iba callado,
concentrado en poner un pie delante del otro, pensando en mi familia que me esperaba en Houston. Al amanecer del primer día, Gustavo nos hizo escondernos entre unas rocas. Aquí descansamos hasta que oscurezca. Nada de moverse. El calor era brutal, más de 40 grados, pero todos aguantamos. Tomamos agua, comimos algo, tratamos de dormir. Cuando anocheció, seguimos. Gustavo consultaba su GPS frecuentemente. Todo bien, vamos por buen camino. Caminamos toda la noche. Yo prestaba atención al paisaje. Un cerro grande a nuestra izquierda. Un árbol seco peculiar con forma de Y. Rocas grandes amontonadas. Referencias visuales por si acaso. Cuando amaneció el segundo día, Gustavo nos detuvo. Bien, descansamos aquí. Busqué un lugar para sentarme, y entonces lo noté. El cerro grande. Estaba a nuestra izquierda, exactamente en la misma posición que ayer. ¡Qué coincidencia!, pensé. Debe haber muchos cerros parecidos, pero luego vi el árbol con forma de Y, el mismo, a la misma distancia. Espera, ¿ese no es el mismo árbol de ayer?, le pregunté a un compañero. Él miró. No sé, todos los árboles secos se parecen, pero yo estaba seguro. Caminé un poco más. Las rocas amontonadas, las mismas rocas donde nos habíamos escondido ayer. Mi corazón empezó a latir rápido. Gustavo, lo llamé. ¿Sí? ¿Estás seguro de que vamos bien? Claro. ¿Por qué? Es que este paisaje se parece mucho al de ayer. Gustavo miró alrededor. Su cara no mostró preocupación. Es el desierto. Todo se ve igual. Tranquilo. No. En serio. Ese cerro, ese árbol, esas rocas, son los mismos de ayer. Otros empezaron a prestar atención. Una mujer se acercó a las rocas. Esperen, yo dejé una marca aquí ayer. Con mi navaja, revisó las rocas. Aquí está, mi marca. Estamos en el mismo lugar. El grupo se acercó. Efectivamente, ahí estaba la marca. Una pequeña cruz raspada en la roca. No puede ser, dijo Gustavo. Sacó su GPS. Lo revisó. Frunció el ceño. Según esto hemos avanzado 25 kilómetros. Pues según el paisaje, no nos hemos movido, dijo la mujer. El GPS puede estar mal. O la roca es otra parecida. No, es la misma. Estoy segura. El pánico empezó a instalarse en el grupo. ¿Quiere decir que caminamos toda la noche para nada? ¿Estamos perdidos? ¿Qué vamos a hacer? Gustavo levantó las manos. Cálmense. Voy a revisar bien. Debe ser un error. Sacó su brújula, su mapa, su GPS. Los estudió durante varios minutos. Sudaba, no solo por el calor. Ok, dijo finalmente. Puede que hayamos dado una vuelta sin querer, pero sé dónde estamos. Esta noche tomamos la dirección correcta. ¿Puede que hayamos dado una vuelta?, preguntó un hombre enojado. ¿No que conocías el desierto como tu mano? Conozco el desierto. Esto fue un error menor. Un error menor. Desperdiciamos toda una noche. Y agua. Tenía razón. Habíamos tomado agua esperando avanzar. Ahora habíamos desperdiciado recursos sin movernos. Revisé mi reserva. 2,5 litros. Había empezado con 4. Todos revisen su agua, dijo Gustavo. El promedio era similar. La mayoría tenía entre 2 y 3 litros. Suficiente para 2 días más si racionamos bien, calculó Gustavo. ¿Y si nos volvemos a perder? No nos vamos a perder. Ahora sé exactamente dónde estamos y hacia dónde ir. Descansamos ese día con tensión en el aire. La confianza en Gustavo había disminuido drásticamente. Cuando oscureció, empezamos otra vez. Esta vez Gustavo revisaba su GPS cada 10 minutos. Yo marcaba el camino mentalmente. Nuevos puntos de referencia. Un cactus grande. Una formación de rocas en forma de puente. Una duna con patrón ondulado. Caminamos toda la noche. Al amanecer, Gustavo nos detuvo. Aquí descansamos. Mi corazón se hundió. El cactus grande. La formación de rocas. La duna. Todo igual. Estábamos exactamente en el mismo lugar que hace 2 amaneceres.
No, 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 murmuré. Otros también se dieron cuenta. Estamos en el mismo lugar otra vez. Otra vez. 2 noches desperdiciadas. El grupo explotó. Rodearon a Gustavo. Nos estás matando. No sabes lo que haces. Exigimos nuestro dinero de regreso. Gustavo retrocedió asustado. Yo, no entiendo. El GPS dice que avanzamos 30 kilómetros esta vez. Tu GPS está roto. O no sabes usarlo. Admítelo. Estamos perdidos. Gustavo se derrumbó. Se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos. No entiendo qué está pasando. Nunca me había pasado esto. Un hombre mayor, que había sido el más calmado hasta ahora, habló. Déjame ver tu GPS. Gustavo se lo dio. El hombre lo revisó. ¿Sabes calibrar esto? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que lo calibraste? Antes de salir. ¿Y durante el viaje? Gustavo no respondió. Tienes que recalibrarlo cada cierto tiempo, especialmente en el desierto donde el campo magnético puede afectar las lecturas. Este aparato lleva 3 días sin calibrar. Probablemente nos ha estado dando direcciones incorrectas desde el principio. El silencio que siguió fue aterrador. ¿Quieres decir que hemos estado caminando en círculos por tu incompetencia? Yo no sabía. Mira todo lo que te pagamos. Y no sabes ni usar el GPS. Algunos hombres se acercaron amenazantes. Yo los detuve. Golpearlo no soluciona nada. Necesitamos pensar con claridad. ¿Qué hay que pensar? Estamos perdidos. ¿Cuánta agua tienen todos? Cada persona revisó. El promedio ahora era de 1 litro a 1,5 litros. Suficiente para un día. Tal vez día y medio si racionábamos extremadamente. Ok. Tenemos 2 opciones, dije. Intentamos regresar por donde vinimos. O seguimos adelante esperando encontrar el camino correcto. ¿Regresar? ¿Y perder todo el dinero y el esfuerzo? ¿Prefieres morir aquí? La discusión se extendió por 1 hora. Finalmente se decidió por votación. 9 personas quisieron seguir adelante. 5 quisimos regresar. Gustavo se quedó con los que seguían. Voy a llevarlos. Lo prometo. Solo necesito recalibrar el GPS y encontrar las marcas correctas. Nos dividimos. Nos deseamos suerte. Yo y los otros 4 empezamos a caminar en dirección opuesta, usando el sol como guía, hacia donde salía. Habíamos caminado hacia el oeste, así que ahora debíamos ir al este. De regreso, era arriesgado, pero al menos conocíamos esa dirección. Habíamos venido de ahí. Caminamos todo el día, bajo el sol abrasador, tomando pequeños sorbos de agua. Cuando oscureció, seguimos usando las estrellas como guía. Al segundo día, uno del grupo colapsó. Se nos acabó el agua. Todos estábamos al límite. No vamos a lograrlo, dijo alguien. Sí vamos a lograrlo. Tiene que estar cerca. Pero no sabíamos si era cierto. Podíamos estar aún más perdidos. Esa tarde, uno de nosotros vio algo. Miren, luces. A lo lejos, luces de vehículos. Una carretera. Reunimos las últimas fuerzas y caminamos hacia allá. Llegamos a la carretera. Hicimos señas. Una camioneta se detuvo. ¿Qué hacen aquí? Nos perdimos en el desierto. Por favor, ayúdenos. Nos llevaron a un pueblo cercano. Nos dieron agua, comida. Llamaron a las autoridades. Les contamos todo. Sobre Gustavo. Sobre los otros 9. La patrulla fronteriza y rescate salieron a buscarlos. Los encontraron 2 días después. 3 habían muerto. Gustavo incluido. Los otros 6 estaban graves pero vivos. Todo porque un hombre cobró dinero por un servicio que no podía cumplir. Porque no sabía usar correctamente sus herramientas. Porque su orgullo no le permitió admitir que estaba perdido desde el principio. Yo sobreviví, pero cargo con la culpa de haber dejado a esos 9 atrás. A veces me pregunto si debí insistir más en que todos regresáramos. Si pude haber salvado a los 3 que murieron, pero también sé que cada quien tomó su decisión. Y en el desierto, cada decisión tiene consecuencias, permanentes, irreversibles. Por eso nunca intenté cruzar otra vez. El trauma fue demasiado grande, el costo demasiado alto, y la lección demasiado clara. No importa cuánto dinero pagues, no importa cuántas promesas te hagan. En el desierto, estás solo.
Y una mala decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Continuamos. Me llamo Gabriel Morales. Tengo 43 años. Y hace 4 meses intenté cruzar la frontera. No lo hice por sueños de riqueza o aventura. Lo hice porque mi madre estaba muriendo y necesitaba medicinas que en nuestro pueblo no existen. Medicinas caras que solo podía conseguir trabajando del otro lado. Era mi última opción. Vendí todo lo que tenía. Pagué a un coyote y me uní a un grupo de 12 personas. Íbamos a caminar 3 días por el desierto de Arizona. 3 días que se convirtieron en el peor infierno de mi vida, pero también en el milagro más grande que he experimentado. Porque cuando estaba a punto de rendirme, cuando ya no tenía fuerzas para dar un paso más, ella apareció. Una mujer que no debería estar ahí. Una mujer que me salvó la vida de una forma que todavía no puedo explicar. Salimos de Nogales un miércoles por la noche. El grupo era variado. Hombres jóvenes buscando trabajo. Una pareja mayor tratando de reunirse con sus hijos. Una mujer con su hijo adolescente. Todos cargábamos mochilas con agua, comida y pocas pertenencias. El coyote, un hombre llamado Sergio, nos dio instrucciones claras. Caminen en silencio, no se separen. Si alguien se queda atrás, no podemos esperarlo. El desierto no perdona. Las primeras horas fueron difíciles pero manejables. Caminábamos bajo la luz de la luna. El aire fresco de la noche nos daba alivio, pero cuando salió el sol al día siguiente y tuvimos que escondernos entre las rocas para descansar, el calor se volvió insoportable. Más de 40 grados. El sol quemaba la piel. El aire ardía al respirarlo. Tomábamos pequeños sorbos de agua, racionándola como Sergio nos había dicho. La segunda noche, empecé a sentirme mal. Náuseas, mareos, dolor de cabeza. Es deshidratación leve, me dijo Sergio. Toma más agua pero despacio. Traté de seguir su consejo, pero cada paso se volvía más pesado. Mis piernas temblaban, la vista se me nublaba. Aguanta, Gabriel, falta poco, me decía a mí mismo, pero sabía que faltaba mucho todavía. Al tercer día, no pude más. Estaba caminando, cuando de repente mis piernas cedieron. Caí de rodillas. Levántate, me gritó Sergio. No puedo. Tienes que poder. Si te quedas aquí, te mueres. Intenté levantarme. Mis piernas no respondían. El grupo se detuvo, mirándome con lástima. Sabían lo que significaba. Sergio se acercó. ¿Puedes caminar o no? Dame un minuto. No tenemos minutos. O caminas ahora, o te quedas. Me puse de pie con esfuerzo. Di 3 pasos y volví a caer. Sergio suspiró. Lo siento, amigo. No puedo arriesgar al grupo. Por favor. Solo necesito descansar un poco más. Ya descansamos. El tiempo se acabó. Miró al grupo. Seguimos. Él se queda. Algunos protestaron débilmente, pero nadie se quedó conmigo. Vi cómo se alejaban, caminando hacia el horizonte, dejándome atrás, completamente solo, en medio del desierto, sin fuerzas, sin esperanza. Me arrastré hasta la sombra de una roca. Me recosté. Voy a morir aquí, pensé. Y honestamente, en ese momento, no me importó. Estaba demasiado cansado para pelear, demasiado débil para sentir miedo. Cerré los ojos. Pensé en mi madre, en su rostro, en sus manos cansadas. Perdóname, mamá. No pude lograrlo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas secas. Me rendí. Me entregué al desierto. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Pero entonces escuché una voz. ¿Estás bien? Abrí los ojos. Había alguien parado frente a mí. Una mujer, como de 50 años, cabello gris recogido en una trenza, rostro amable. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla y camisa de manga larga. Llevaba una mochila grande. ¿Puedes escucharme?, preguntó arrodillándose junto a mí. Asentí débilmente. ¿Qué haces aquí solo? Me dejaron. No podía seguir. Ella frunció el ceño. Eso no está bien. Nadie debería quedarse solo en el desierto. Sacó una botella de agua de su mochila. Toma. Despacio. Me ayudó a incorporarme. Bebí pequeños sorbos. El agua estaba fresca, deliciosa.
como si viniera de un manantial puro. ¿Quién es usted?, pregunté. Me llamo Guadalupe. Camino por estos lugares, buscando gente que necesita ayuda. ¿Camina sola por el desierto? No estoy sola. Nunca lo estoy. Miró hacia el cielo. Él siempre está conmigo. No entendía a qué se refería. ¿Tiene un grupo? Algo así. Guadalupe me dio comida. Un sándwich que sacó de su mochila. Pan fresco, jamón, queso. ¿Cómo tiene comida fresca en medio del desierto?, pregunté. Ella sonrió. Tengo mis formas. Come. Necesitas fuerzas. Comí desesperado. Con cada mordida sentía cómo la energía regresaba a mi cuerpo. ¿A dónde vas?, me preguntó. Trataba de llegar a Estados Unidos. Para trabajar. Para comprar medicinas para mi madre. ¿Está enferma? Sí. Muy enferma. Guadalupe me tomó la mano. Tu madre está orgullosa de ti. Del sacrificio que estás haciendo por ella. ¿Cómo sabe? Solo lo sé. Me miró con esos ojos cálidos, llenos de comprensión. Gabriel, ¿sabes por qué te quedaste atrás? Porque soy débil, porque no pude seguir el ritmo. No, te quedaste atrás porque necesitabas estar aquí, en este momento, conmigo. No entiendo. A veces, Dios tiene planes diferentes para nosotros. Planes que no entendemos en el momento, pero que tienen un propósito. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí, trabajo para Él. ¿Qué quiere decir? Guadalupe se levantó. Significa que mi trabajo es ayudar a gente como tú, gente que está perdida, que está sola, que necesita un milagro. Me extendió la mano. Levántate, te voy a llevar de regreso. ¿De regreso? No, necesito seguir, necesito llegar. No, Gabriel, tu camino no es ese, tu camino es otro. Pero mi madre, tu madre va a estar bien. Confía en mí. No sé por qué, pero le creí. Me ayudó a levantarme. Caminamos juntos. Ella me sostenía cuando flaqueaba. Me daba agua cuando tenía sed. Me hablaba cuando el silencio se volvía pesado. Cuéntame de tu madre, me dijo. Le hablé de ella, de su bondad, de cómo me crió sola después de que mi padre murió, de sus sacrificios, de su amor. Guadalupe escuchaba atenta, asintiendo, sonriendo en los momentos correctos. Es una mujer bendecida. Tiene un hijo que la ama tanto, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por ella. Ese amor es lo más valioso que existe. Pero no pude conseguir el dinero. El dinero no es la única forma de ayudar. A veces nuestra presencia, nuestro amor, es la medicina más poderosa. Caminamos durante horas, pero extrañamente no me cansaba. A pesar de que antes no podía dar un paso, ahora caminaba sin problema, como si su presencia me diera fuerzas. Cuando anocheció, llegamos a un camino. Espera aquí, me dijo Guadalupe. Va a pasar una camioneta. Le vas a pedir que te lleve de regreso a Nogales. ¿Cómo sabe que va a pasar alguien? Porque ya lo pedí, y siempre me escuchan. Miró hacia el cielo otra vez. 10 minutos después, apareció una camioneta. Se detuvo. Era un señor mayor. ¿Necesitas ayuda, muchacho? Sí, señor. ¿Puede llevarme a Nogales? Súbete. Me giré para agradecer a Guadalupe, pero no estaba. Había desaparecido. Miré alrededor. No había dónde esconderse. El desierto estaba plano, vacío. Ella simplemente no estaba. ¿Buscas a alguien?, preguntó el señor. Había una mujer aquí. Guadalupe me ayudó a llegar hasta aquí. El señor frunció el ceño. No vi a nadie, solo a ti parado en el camino. Pero estaba aquí hace un segundo. Sube, muchacho. El desierto te está jugando trucos. Subí confundido. Durante el camino le conté lo que había pasado. El señor escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo, ¿sabes? Hay historias en estas tierras, de una mujer que aparece a los migrantes perdidos, que los ayuda, los salva. Algunos dicen que es un ángel, otros que es un espíritu bueno. Nadie sabe quién es realmente, pero muchos juran haberla visto, y todos los que la han visto sobrevivieron. Se me puso la piel de gallina. ¿Usted cree que era? Creo que alguien allá arriba te quiere vivo,
y te mandó ayuda cuando más la necesitabas. Llegué a Nogales esa noche. Regresé a mi pueblo. Cuando llegué a mi casa, mi madre estaba sentada en el portal, débil pero viva. Me vio y sonrió. Sabía que regresarías. Lo soñé. Soñé que una mujer te traía de regreso. Una mujer con cabello gris y ojos bondadosos. Me dijo que no me preocupara. Que tú estabas bien. Que venías a casa. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Mamá, esa mujer era real. Lo sé, hijo. Lo sé. Mi madre vivió 2 años más después de eso. No conseguí el dinero para las medicinas caras, pero conseguí algo mejor. Tiempo. Tiempo para estar con ella, para cuidarla, para decirle cuánto la amaba, y ella murió en paz, en su casa, rodeada de familia, no sola en un hospital. Ahora, cuando pienso en ese día en el desierto, sé que Guadalupe fue un ángel, enviado para salvarme, no solo de morir en el desierto, sino de tomar un camino que no era el mío, de dejarme llevar por la desesperación. Me enseñó que a veces, lo que creemos que necesitamos, no es lo que realmente necesitamos, y que Dios siempre provee, de formas misteriosas, inesperadas, milagrosas. Por eso cada día doy gracias por Guadalupe, por ese ángel disfrazado de mujer que me encontró cuando estaba perdido, y me llevó de regreso a casa. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.